Antes de que comenten lo injusto de algunos puestos de este top, quiero aclarar que los ganadores de Money in the Bank suelen ser buenas decisiones y con 18 ganadores registrados en la historia de WWE es muy difícil elegir a los 8 peores, es un gran número. Por lo mismo les pido comprensión si los puestos 8 o 7 no los dejan satisfechos, y lo advierto porque en Twitter creé el debate en una encuesta que nos dejó a nadie indiferente. Para continuar, les aclaro que la crítica a estos canjeos no va al luchador en cuestión, sino cómo fue el manejo de este con el maletín y si valió la pena dárselo teniendo en cuenta la situación de tal luchador en ese momento. Comencemos, les presento los 8 peores ganadores de Money in the Bank. Número 8. Dean Ambrose. Empezamos con problemas. Ambrose no fue un mal ganador, pero dentro de las críticas que puedo encontrar le elegiría lo obvio que fue esto. Si bien todos nos impactamos al verlo canjear el maletín en la misma noche, no era muy difícil predecirlo conociendo al personaje de Ambrose, paciencia es lo que menos tiene, y además sus hermanos de The Shield estaban en el sitio Main Event, por lo cual era bastante obvio que iba a interrumpir y hacer la épica 3 de Shield juntos en un mismo ring. El otro problema es ver si realmente fue necesario darle el maletín a Ambrose, y aún más, ¿le significó algo importante o trascendental a su carrera? Repasemos. Dean canjeó la misma noche que ganó el maletín frente a Seth Rollins, quien recién le había ganado el título mundial a Roman Reigns. Ambrose se proclamó campeón y se produjo la interesante estadística de que cada integrante de The Shield fue campeón en aquel evento. Tuvo mucho protagonismo después, defendió como debía el título en Battleground y aún en SmackDown encaró con personalidad a quien se interpusiera en su reinado. Pero ¿qué pasó después? Su siguiente feudo fue con Dolph Ziggler, que nos regaló excelentes promos pero dejó la deuda en el ring. Luego llegó el gran AJ Styles, que venía de vencer a John Cena. Era obvio que Ambrose iba a decir adiós a su título en Backlash. Eventualmente fue campeón intercontinental, estuvo en el pre-show de WrestleMania y después se cambió a Raw. Bueno, sigue persiguiendo el Intercontinental allá. Como ven, podemos decir que el Money in the Bank fue un gran empuje para Ambrose, pero a la larga no valió mucho la pena, pero principalmente fue porque perdió momento o popularidad siendo campeón y los ejecutivos lo encontraron flojo en su desempeño. Para mí, lo perfecto hubiese sido tener un Ambrose completamente heel de una vez por todas. Aquí habría mejorado toda su corrida como campeón y hubiese hecho valer la pena el maletín. Número 7. Alberto Del Río. La más grande exportación de México, el patrón tuvo un exitoso paso por WWE. Intentaba hacer la cara latina de la empresa. En 2010 consiguió un maletín por sobre 7 competidores, pero no fue una sorpresa para muchos. Tras un intento fallido, logró canjear frente a CM Punk gracias a una interferencia de Kevin Nash. Lo malo de esto fue que Del Río fue notoriamente usado para darle tiempo a la gran storyline de CM Punk que nos traería grandes pipe bombs y una rivalidad inolvidable con John Cena. Resulta que Del Río estuvo con el campeonato 35 días para perderlo frente a Super Cena, quien retomó el feudo rápidamente con CM Punk e hicieron lo suyo en SummerSlam. Fue una ofensa para Del Río, una verdadera pérdida de tiempo para todos y no usaron al respetable ganador del maletín para una historia que realmente valiera la pena o tuviera sentido. Número 6. Kane. El hecho de darle el maletín a Kane no fue una mala decisión. Valoro la importancia de canjearlo la misma noche que lo ganó, y también admiro que el reinado como campeón de los pesos pesados que tuvo fue de una respetable cantidad de días, y que gracias a este reinado tuvo feudos con Rey Mysterio, Undertaker y Edge, que más tarde le pondría fin a su reinado. El problema de esto es que Kane ya estaba en una especie de rivalidad con Taker y Mysterio, por lo que no necesitaba realmente el maletín para estar en la escena del título mundial. Podía llegar ahí perfectamente con una buena promo o encarando al campeón del momento. Ante esto era muchísimo más conveniente darle la oportunidad a luchadores que necesitaban desesperadamente el maletín en ese momento, como Kofi Kingston, Cody Rhodes y Drew McIntyre, que hasta el día de hoy ninguno de ellos jamás han ganado el título mundial en WWE. O también pudieron darle un buen empuje a los históricos como Matt Hardy y Christian, que participaron de aquella lucha de escaleras. En fin, la crítica va a la decisión que tomaron los directivos, ya que le dieron el privilegio a alguien que ya estaba cerca de la cima y que duró como Mr. Money in the Bank tan solo una hora. Número 5. Jack Swagger. La corrida de Swagger como Mr. Money in the Bank tuvo un aspecto positivo, y fue el factor sorpresa que muchas veces extrañamos de WWE, pero aquella vez estuvo más que presente, ya que pocos se imaginaban que ganaría, no perdió tiempo, canjearía el maletín en tan solo 2 días, venciendo a Chris Jericho, quien ya estaba debilitado tras un duro ataque de parte de Edge.
Swagger puede decir que fue el último en ganar el maletín en un WrestleMania, pero no puede decir que su reinado fue memorable. Mantuvo el título con un pésimo reinado por 3 meses, jamás convenció a los fanáticos de su madera de campeón, y tras años y años de no darle oportunidades, es obvio que WWE tampoco confiaba mucho en él. Por lo mismo, estoy seguro que nadie se sorprendió al saber que Jack Swagger había llegado a términos para finalizar su contrato con la compañía hace poco tiempo. Número 4. Sheamus. El guerrero celta fue un ganador sólido. Estaba dentro de los candidatos, pero muchos decíamos que en esa edición de Money in the Bank fueran otros los afortunados. El principal problema de Sheamus no fue el hecho de que ganara el maletín, ni tampoco el hecho de que tuviera un excelente canjeo frente a Roman Reigns para ser campeón, sino que el error de los directivos fue el manejo del luchador con el maletín en mano. La gente a veces olvidaba que alguien tenía el maletín y distrajo mucho esa tensión de poder canjear en cualquier momento. De hecho, se metió en un feudo con Orton, quien ni siquiera tenía el campeonato en ese tiempo. Se notó demasiado que era para hacer tiempo, mientras el campeón de esa época desarrollaba sus rivalidades. Entre estos se creó la Liga de las Naciones, otra fórmula para darle trabajo a los luchadores que estaban siendo desaprovechados. Cuando por fin canjeó frente a Reigns para ser campeón, su reinado fue bastante irrelevante. Lo que rescatamos es que le ganó en 5 minutos y 15 segundos, y aquello fue incluso un lema y hasta una camiseta del irlandés. Lo malo es que fue obvio para todos que su reinado fue de transición, duró tan solo 22 días hasta que Reigns lo reclamó de vuelta. Número 3. John Cena. El punto principal de ganar el maletín Money in the Bank es el factor sorpresa. Y fue una sorpresa que una superestrella que es considerada una leyenda en el negocio como lo es John Cena haya ganado una oportunidad que lo posiciona en un escenario que siempre le ha pertenecido. Fue main event de WrestleMania ese mismo año. Poca lógica tuvo que le dieran el maletín. Es un luchador que puede llegar y exigir una lucha al título cuando quiera y donde quiera. Y como si aquello fuera poco, sumémosle el hecho de que anunció su canjeo ante CM Punk en el capítulo 1000 de Raw, cosa que le quitó todo el factor sorpresa y entretenido que tiene el Mr. Money in the Bank. No solo eso, sino que también aquel combate fue interrumpido por Big Show, quien atacó a Cena, provocando así el término de la lucha por descalificación que, según el reglamento, deja a Punk como derrotado, pero aún así como campeón. Es decir, fue una total pérdida de tiempo. Insisto, teniendo joven talento ahí en la fila esperando una oportunidad, se la das a alguien que es la cara de la empresa y que más encima ni siquiera consiguió el título con su canjeo. Un real desperdicio. Número 2. Damien Sandow. Esta victoria nos dejó a todos impactados y a la vez orgullosos. Por fin WWE se atrevía, por fin estaba haciendo las cosas bien y logró darle un empuje a Damien que pasó por encima de rivales como Dean Ambrose, Wade Barrett, Cesaro, Cody Rhodes, Jack Swagger y Fandango para capturar un contrato que le asegura un combate por el campeonato mundial de los pesos pesados. Valoro mucho la historia que se contó en el combate entre él y su ex compañero Cody Rhodes, a quien traicionó para reclamar este premio. Pensamos que por fin pasaría de ser un luchador de eventos principales, pero nos equivocamos. Su manejo con el maletín parecía una muy mala broma, sobre todo cuando se decidió canjearlo frente a un malherido John Cena que sin mayores complicaciones pudo derrotar a las aspiraciones de Sandow, luego de 106 días con el contrato en sus manos. Luego de esto, su carrera queda para el olvido, exceptuando el tag team que hizo con The Miz y el cariño incondicional de los fanáticos. Tal vez, si hubiese ganado el maletín unos años más tarde, aún estaría en la compañía siendo un luchador bien valorado, como siempre mereció serlo. Número 1. Mr. Kennedy. No debería ser sorpresa para nadie que el peor ganador Money in the Bank haya sido despedido de la empresa. Mr. Kennedy había ganado el maletín en WrestleMania 23, frente a gigantes del negocio, entre ellos Booker T, CM Punk, Randy Orton, los hermanos Hardys y Finlay. Ante esto, la WWE estaba muy contenta con su desplante de heel y ya le estaban preparando un reinado con el campeonato mundial. Sin embargo, una lesión que según los médicos le tendría 5 meses fuera del ring, lo obligó a perder el maletín apenas a un mes de ganarlo, y frente a nadie más, nadie menos que Edge, el último oportunista, haciéndole honor a su nombre. El gran problema de esto es que con el tiempo se descubrió que la lesión de Kennedy no era nada grave y volvió a la acción un mes después. En conclusión, perdió el maletín debido a una lesión que jamás tuvo y su carrera jamás pudo recuperarse tras ese duro golpe. La pregunta que siempre tendremos es, ¿qué hubiese pasado con un Mr. Kennedy campeón? ¿Sería una de las caras hoy en día? ¿Lo hubiera sido en su tiempo? Aquello nunca lo sabremos, pero lo que sí podemos saber con certeza es que él fue el peor luchador en ganar el maletín Money in the Bank.
Siempre anotas con Score Energy Drink. Otro repaso.